Señores, admirable consejero. Eso era el verbo hecho carne. Él encarnó la palabra. Escúchame, Él encarnó la palabra. ¿Sabe qué significa? Que donde estaba Él, estaba la atmósfera de la palabra, porque Él no tenía que abrirla ni leerla. Él era la palabra y Él la llevaba con Él. Estaba carne. Hebreos 4:12, la palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. ¿Sabes qué es el tuétano según la ciencia? Las médulas óseas. Las médulas óseas contienen unas células. Las células contienen el ADN. O sea, la Biblia dice, la palabra penetra tu ADN y hace que ella se encarne en ti y que tu sangre fluya a palabra. Usted no está entendiendo nada. Que tu sangre fluya a palabra, que tu ADN fluya a palabra. Eso tenemos que hacer, encarnar la palabra en nosotros. Diga conmigo, quiero encarnar la voluntad de Dios, la palabra de Dios en mis huesos. Juan capítulo 10. Voy a dar una enseñanza bajo el tema oídos entrenados para oír la voz de Dios. Bueno, se lo voy a enseñar a alguien que está apasionado por oír la voz de Dios, así que si usted quiere crecer ahí, déle un aplauso al Señor fuerte y ponga una demanda. Oídos entrenados, para los que toman apunte, oídos entrenados para oír la voz de Dios. Mediante 12 años, cada vez que este servidor predica en esta iglesia alrededor del mundo entero, siempre que dice el tema del mensaje, le dice, toque, no saben, a 2 o 3 personas que le quede cerca y dígale, le tengo que decir también de nuevo, ok, oídos entrenados para oír la voz de Dios, dígale eso. Y vamos a leer entonces Juan capítulo 10, el verso 1, dice, de cierto os digo, vamos a usar este texto, voy a usar textos sencillos, prácticos, para que podamos sustraer la enseñanza, que obviamente por madurez, pericia y tiempo se nos da por la gracia de Dios a ciertos siervos, ministros del Señor que pues estudian la palabra. Yo simplemente voy a tomar este texto como referencia. Juan capítulo 10 verso 1 dice, de cierto os digo que el que no entra, ¿por dónde? Por la puerta. Ok, le voy a avisar otra vez, es una enseñanza y me gustaría que participen conmigo para poder activar esta enseñanza sobre ustedes. Otra vez, de cierto os digo que el que no entra, me gustaría que mencionen esta palabra fuerte. Si quiere que le dé la enseñanza, grite puerta. Muy bien. En el redil dice de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón, salteador. Dice, mas el que entró por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 3. A este abre ¿quién? El portero. Y las ovejas oyen su voz. Diga conmigo fuerte esa palabra. Oyen su voz. Gracias. Y a sus ovejas, llama por nombre. Así que no se sorprenda nunca cuando usted ve un profeta llamando a una persona, mencionando su nombre, porque el Juan capítulo 10 dice que las ovejas oyen, conocen la voz de su Señor y otra vez dice, y llama a sus ovejas por su nombre. El nombre tiene que ver con la identidad, así que él llama a sus ovejas por nombre. Quedamos en el versículo. Ok, denme un segundo. Bien, acá estamos. Mas el que entra por la puerta, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama. No, por ayúdeme, si no, no voy a enseñar nada, voy para mi casa. Verso 3 otra vez. A este abre el portero. ¿Cuánto aman oír la voz de Dios? Bueno, yo me imagino que así como yo en mi momento
tenía tanta hambre por conocer la voz de Dios que quería que me enseñaran de todo lo que fuera referente a la voz de Dios. Entonces, una actitud positiva puede ser que les ayude a ustedes esta enseñanza. ¿Se la puedo dar? Otra vez vamos a repetir el verso 4. El verso 3. A este abre ¿quién? Rapidito, que nada más son 45 minutos y le restan menos para aprender. Fuera dice todas, me salté. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas ¿qué hacen? Le siguen, porque conocen. Miren, primero, abrieron porque oyeron. Oyeron, ahora lo siguen porque conocen su voz. Primero le oyeron porque reconocieron, abrieron porque oyeron su voz. Segundo, mire lo que dice, y le siguieron, ¿por qué? Pero participe, por favor, todas las voces, porque conoce. Diga conmigo, porque conoce su voz. 5 dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él le decía. Y yo sé que algunos de ustedes cuando oyen Juan capítulo 10 dicen, yo soy muy adulto para oír Juan capítulo 10. Bueno, Jesús le estaba hablando a los fariseos. Juan capítulo 10. Y termina el texto desafortunadamente diciendo, y ellos... Bueno, yo voy a tomar mi paciencia, a las 9:45 termino, ya yo profetizo. Yo intento enseñarle esto. ¿Le puedo dar la enseñanza? Bien, termina el texto. Ellos no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los fariseos. Recuerden que los fariseos, le expliqué, creo que el martes pasado, que los fariseos eran un grupo de sectas que tradicionalmente seguían una doctrina. No la seguían porque amaban esa doctrina, sino por una tradición. Y esa tradición pues les permitía de una u otra manera conocer ciertos textos, ciertas historias y todo lo que tenía que ver con la palabra del Señor o la Torá. Entonces no realmente entendían las cosas que estaban ahí. Porque la clave más poderosa que pueda tener cualquier ser humano para tener éxito, ser efectivo en el ministerio, ya sea en cualquier ministerio que tenga, es oír la voz de Dios. Eso es garantizado. Yo no sé si usted ha escuchado acerca del PSR, que tiene que ver con la teoría, le llaman a eso la teoría, no me acuerdo el señor, creo que es Sosa. Una teoría de intuición que se le ha plasmado incluso a los empresarios. Se probó con alumnos o papás, probaron con ciertos hijos que no tenían esa madurez o la capacidad de retener el estudio cuando estaban en la escuela o tenían que ir a los exámenes. Aplicaron esto incluso sobre ciertos niños y ellos llegaron a ver algo tan poderoso que tuvieron que investigarlo, porque el niño, que era tal vez torpe hasta el momento, desarrollaba responderle a su papá antes que él preguntara, desde la mente. ¿Hay alguien por aquí? Esas cosas, si la ciencia la prueba como algo real, desde el punto de vista de la ciencia, por ejemplo, yo tengo el libro Neurocuántica, y que es interesante. Si usted tiene tiempo por ahí, cómpreselo y léalo. Se va a dar cuenta que hay un poder en nuestra mente. Pero obviamente cuando la ciencia no puede aludir a la realidad de Dios, porque para ello hay otra raíz de la creación y del propio Dios, no van a irse a la Biblia. Nosotros no vamos a la palabra, y me gusta algo de la Biblia, que los tiempos pasan, y mientras más pasa el tiempo, la Biblia es tan exacta
que, por ejemplo, si usted lee Apocalipsis capítulo 5, yo he leído Apocalipsis capítulo 5 no sé cuántas veces, pero muchas veces. Y usted se da cuenta que cada vez los textos bíblicos, a través de los tiempos o mediante vayan pasando los tiempos, parecen ser más claras las profecías. No sé si ustedes estudian la palabra, ustedes son cristianos, vengo al culto y llegué hoy. Pero si ustedes entienden que nosotros tenemos un manual en la mano, una Biblia, que es una brújula y nos está direccionando a toda verdad. Jesús dijo, yo me voy a ir, pero le voy a dejar al Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad. Involúcrese, mire mi consejo, involúcrese en la palabra y en las cosas espirituales. Si usted quiere éxito, está peleando con tu fracaso porque tienes la voz de Dios y no le presta atención. De hecho, en la enseñanza eres un distraído total. Entonces, ¿cómo pretende tener ese alcance? Si en la ciencia le aplica lo que yo le llamo, le puse por título, oídos entrenados, te vas a dar cuenta que en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, las historias, Esther, Josué, todos los libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todas las veces que Dios se presentaba, se dirigía al ser humano, Él se dirigía a decir, escúchenme, oigan mi voz, oigan atentamente. Yo quiero hacerlos pensar, yo soy práctico, yo lo que quiero que ustedes hagan lo mismo. Porque se oye fabuloso, yo decía en una emisora, agarrar textos que hablen de la voz de Dios para no repetir Juan capítulo 10. Si quiere buscar cosas misteriosas que a nosotros mismos a veces no nos funciona. Y hay una generación de gente que no nos entiende cuando las cosas están prácticas. No, ¿cuál es el problema? Que agarramos Juan 10, lo memorizamos y decimos, es un texto fácil. No, no. ¿Acaso entendiste lo que ni siquiera los fariseos pudieron entender? Miren que Jesús le habló de esta manera, de una manera alegórica, práctica, metafórica, una manera sencilla de kindergrado. Y los doctores de la ley y los fariseos tradicionales no entendían el mensaje. Eso indica que no importa el título que ustedes tengan, presten atención a la voz de Dios y van a tener éxito. Entonces todos los textos reducen a esto. Si acontecerá que si oyen atentamente la voz de Jehová el Señor, esto va a pasar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Para qué estaban los libros de los profetas? Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos estos libros, Daniel, todos estaban transmitiendo la voz de Dios a un pueblo que decía, escuchen, pueblo de Dios, escucha, oh Israel, oigan todos los moradores. Era constante, o sea, se plasma la Biblia en la intención de Dios de querer hablar con el hombre. Entonces, a partir de ese fundamento, yo creo que el problema no es que Dios hable. Si tú no oyes la voz de Dios, no es porque Dios no habla. Ya le estoy explicando, habla desde Génesis. Su voluntad es hablar. Entonces, mientras me separé ayer a hablar con Dios a sola, esta enseñanza vino a mi espíritu, porque eso es lo que yo estaba buscando, la voz de Dios. ¿Qué quiere, Señor? Revela algo, quiere que hagamos algo nuevo, algo diferente. Muéstranos una mente creativa, actívala. Eso lo puede hacer la voz de Dios. Y este es el punto, que Dios siempre está interesado en hablar. Siempre, Él quiere hablar. Ustedes no deberían tener problemas con la voz de Dios. Entonces, a partir de este fundamento, pongamos los pilares aquí. El problema no es la voz de Dios, el problema es el oído de nosotros. ¿Sí o no? Si la voz de Dios se está escuchando, entonces su problema nunca ha sido Él hablar. Porque habló con Adán aún cuando Adán pecó y descendió y le dijo, Adán, ¿qué hiciste? Y dice, y la voz de Dios se paseaba por el atardecer, incluso en la peor temporada de Adán. No hay argumento bíblico que usted diga que Dios no le quiere hablar porque usted es nuevo, por ejemplo, un nuevo que nos visita. La voz de Dios está disponible para todos nosotros. Juzguen ustedes mismos, ni el aplauso le sale con ánimo, para que usted vea cómo está el pueblo de Dios tan desinteresado en la voz de Dios. Y luego dice que cuando Adán cae de la realidad de Dios, ¿cuál fue la respuesta? La reacción de Adán era, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Amén. Yo no le estoy hablando una voz solo para que usted profetice. Obviamente, si manejas la voz de Dios, es
inaudito que no profetice. Una voz que te va a dirigir al éxito completo y total. Que no hay por qué aludírselo a la ciencia, a la neurocuántica, cuando la palabra de Dios lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios sigue hablando. Entonces, cuando tú estudias la palabra y analizas el comportamiento bíblico, lo que está pasando a través de los tiempos, cada vez más la palabra es más clara, la profecía es más clara. 20 años atrás usted analizaba Apocalipsis y no le entiende mucho. 20 años después usted analiza Apocalipsis y es tan claro como el agua. ¿Sí o no? Ya no hay que buscar tanta interpretación, ya hay que entender, mirar solamente las noticias. Te das cuenta que Apocalipsis está claro, está clarificándose, y que eso no es un misterio, que la venida del Hijo del Hombre está más cerca que nunca. Todos lo estamos esperando. Mala noticia le dije, pero gloria a Dios. Las profecías están claras. El problema no es Dios hablar. ¿Cómo hace la iglesia para alinearse a esa voz, para conectarse a esa voz, para afinarnos a esa voz, para caminar en esa voluntad y no perder tiempo en comportamientos cristianos que no tienen nada que ver con el acceso a la voz de Dios? Porque a quienes le estaba hablando Juan capítulo 10 eran precisamente los fariseos. Se comportaban cristianamente como ustedes. Por tradición iban a los cultos. Por tradición abrían la Biblia en la sinagoga. Por tradición se memorizaban los textos, pero no entendían. Por eso dice Daniel, dile que el que lea, que entienda las profecías escritas, las que están selladas. En esa época estaban selladas, ahorita están destapadas y todavía no se entiende. ¿Qué pasa? Dice Pablo, oren y díganle a Dios que le alumbre los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para que pueda acceder a esa claridad de la voz de Dios. ¿Me escuchan? Todo se va a basar por ahí. Entonces, cuando ustedes entienden esto, mire lo primero que dice Juan. Voy a ir rápido porque ya quedan media hora. De cierto digo, que el que no entra por la puerta. Yo sé que tradicionalmente uno se imagina una puerta y lo que uno habla es, por eso le digo, repitan, porque tengo que aclararle algo a través del texto. Ustedes oyen puerta y su mente automática, humana, carnal, lo primero que dice, a la puerta de mi casa. No, Dios no se está refiriendo a esa puerta. ¿Me explico? Por eso cuando usted lee en Mateo 6:6 y dice, cuando entre a tu Padre que está en los secretos, cierra la puerta, y se imaginan lo mismo otra vez. ¿Me explico? O sea, yo puedo cerrar la puerta estando al aire libre en el monte. Yo puedo cerrar la puerta estando aquí sentado en la iglesia. Como puedo cerrar la puerta estando en mi cuarto, o puedo estar en mi cuarto con la puerta abierta, aunque tu puerta literal esté cerrada. No se está hablando, esta alegoría la hablaba y no entendían, porque quieren juzgar la Biblia con una mente carnal, y la Biblia no es el libro de Harry Potter. La Biblia no es para inteligentes, para entendidos. Gracias por los poquitos amenes, y no sé por qué acá adelante no se siente un amén, pero es que lo mínimo que se debe perder. La Biblia no es para inteligentes, voy a repetirlo, la Biblia es para entendidos. ¿Quién le va a ir mejor en el camino de Dios? El que más entienda la palabra de Dios. Eso es todo. No importa cuánta corbata usted se ponga, cuánta vestidura tradicional farisea usted cargue, cuánto comportamiento, cuánta cena te trague. No importa eso. Si tú no accedes a la voz de Dios, eres un tradicional más. Jesús no reprendió a los doctores de la ley porque eran súper pecadores. Eran los que guardaban la Torá, pero no sirve. O sea, yo me he encontrado personas que dicen, yo necesito buscar de Dios. Le pregunto, ¿por qué? Es que yo hago todo bien, yo no le hago mal a nadie, yo esto, yo soy lo otro. Y la gente alude la salvación, que es un acceso espiritual, que Juan, mire, me llama la atención que Juan está usando la palabra puerta como, y yo la puedo transferir o se la puedo explicar desde el punto de vista espiritual que entiendo y manejo como profeta del Señor, que Dios me habilitó por su gracia para este tiempo, y se lo puedo explicar con práctica, uso personal. Me ha funcionado. Amén. Cada cosa. Estamos en esta iglesia aquí ya no están sentados porque yo escuché la voz de Dios. Se abrieron los cielos, se abrieron los ojos y se alineó esto. Entonces, esa palabra puerta tiene que ver con un portal. No la imaginen como una puerta, imagínenlo como un portal. Añádele al portal un acceso, ¿ok? Un acceso a algo. Dice, el que no entra por la puerta. El mundo espiritual tiene puertas.
Por eso hay gente que quieren entrar al mundo espiritual como le da la gana, y cuando tú entras al mundo espiritual como te da la gana y no como quien tiene la experiencia para dirigirte ahí, estás practicando la línea delgada de la brujería. ¿Está right? Y eso es peligroso, porque dice, aclara Juan diciendo: el que no entra por la puerta del redil de la oveja, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un asaltador. Esto no es una realidad. Tampoco no se imaginen un redil de oveja y que Jesús estaba parado frente a... Él habló esto frente a una audiencia, no frente a un redil. Solo le usó esta alegoría para que pudieran comprender el misterio de la palabra. Pero dice la Biblia, Pablo después hablando, que si ellos hubieran entendido el misterio de la cosa que él le hablaba, no lo hubieran matado. Ellos lo mataron y lo entregaron precisamente porque no tenían acceso. En una ocasión Jesús levanta la mano y dice: oh Padre, te alabo. ¿Por qué? Porque escondiste esta sabiduría de los sabios y se la diste a los niños. Por eso yo le enseño como un niño. Y perdónenme, si usted recibe algo de Dios, recíbalo como un niño. Déjese sorprender por Dios para que tenga ese acceso a ese portal. Seguimos. Entonces miren, el que no entra entonces es un ladrón. No hay forma. El proceso no lo puede violar nadie. El proceso es tiempo y espacio, y el tiempo va a definir las cosas. Hay gente que entra hoy y cree saber que es maestro mañana. Eso es imposible. Tú necesitas un acceso, y ese acceso tiene que habilitarte Dios para que tú puedas entrar y tener la autoridad para enseñar después. Por eso dice que cuando Jesús enseñaba, dice, no enseñaba como los otros escribas y fariseos, sino como quien tenía autoridad. ¿Quién tiene autoridad? Alguien que pagó el precio, accedió a eso y te puede enseñar de eso porque vive eso. En otras palabras, en el mundo espiritual, aunque yo le hablase bonito, con elocuencia, lo que usted quiera, si yo no practico la voz de Dios, si usted no han escuchado testimonio de que yo he escuchado la voz de Dios y me ha funcionado en mi propia vida, no estoy autorizado para hablar lo que estoy enseñando. Tengo que enseñar lo que es una autoridad en Dios. ¿Me están escuchando? Entonces miren esto. Dice Juan que hay una puerta. Jesús explica la puerta. Él está hablando a los fariseos. Dice: mal que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. Él está diciendo: yo entro por la puerta. De hecho, yo soy la puerta. Ninguna fuente de revelación ni la voz de Dios puede venir si no es a través de Jesús, porque Él es la puerta, Él es el camino. Todo lo que se revela sin la persona de Jesús es una brujería, porque yo no puedo, es lo que hacen los brujos. Tú dices, pero me dieron cierta verdad. Yo estaba en un lugar el domingo, estábamos en la Plaza de Colón 2000, y una muchacha me dice: yo quiero saber qué dice Dios. Le dije: eso está muy bonito, pero tienes una puerta abierta. Y en esa puerta abierta que tiene, te va a hablar cualquier voz que tú vas a creer que es Dios. De hecho, le dije: te felicito que quiera la voz de Dios, porque una muchacha con un Percy aquí y con Percy por acá y que esté interesada, me pareció a mí una buena conversación. Ya entiendo por qué Jesús habló con la samaritana y no con los fariseos. Pues los fariseos siempre se saben todo. Y tú le das una perla y se sientan así como merecedores. Ya yo sabía eso. Esos son los fariseos. Tú necesitas hablarle a la samaritana, porque cuando ella oiga, ella va a decir: me parece que eres profeta. Y no se va a quedar con la voz, sino que va a transmitir la voz para que haya rompimiento en Samaria, que es lo que se quiere. Me pareció interesante, pero le dije: mira, ahora se me activó la voz de Dios y te voy a hablar por el Espíritu. Ahí estaba la pastora Naki. Aquí. Sí, entonces le digo de una vez: y por eso tú has hecho esto, y has consultado a brujos, y has hecho esto, y has pasado esto. Y se quedó así pálida y me dijo: sí, pues es que quiero ir, voy a la iglesia y los pastores no me dicen nada. Le digo: pero es que todos los pastores no manejan la voz de Dios. Te la pueden hablar a través de la voz escrita, pero no revelada. Todo no va a fluir ahí. Entonces, ese portal, ella lo tenía abierto, y obviamente esa comezón de oír y ese deseo de saber algo, como alguna gente que cuando sienten la necesidad, que su espíritu los está trayendo a la voz de Dios, acceden a otros libros, acceden a cosas que no manejan, y como consecuencia terminan perdidos del camino. Jesús dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, no hay otra. Por eso yo le dije: un brujo te dice ciertas cosas, pues no te puede revelar el camino.
Porque el problema no es que te digan dos verdades, el problema es que te digan cómo caminar después que te digan esa verdad. Y cuando un profeta te lo da, te va a decir, porque Dios tiene un plan para ti, busca a Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él dijo, yo soy la puerta también. Así que quiero clarificar esto para que conozcamos la voz de Dios cada vez más. Y dice, y a el portero le abre. Porque hay gente que no fluyen en escuchar la voz de Dios, porque tienen las puertas cerradas, tienen los portales espirituales cerrados. Y dice, y la oveja oye en su voz, y a sus ovejas llama. Miren que ellos no terminaron entendiendo lo que él decía. ¿Se acuerdan el texto terminando? Y arriba él está diciendo, porque yo, en otra palabra le está diciendo, mira, le estoy explicando a ustedes, yo sé que ustedes ni me van a entender, y no me importa que me entiendan, esa es la traducción mía. Y no me importa que me entiendan porque ustedes no van a oír mi voz porque no son mis ovejas. Al no ser mi oveja no van a entender lo que es como hablarle a un natural, a cosa espiritual. Es locura para ellos. Hay gente que se va de aquí, intenta decirle que se levantó un paralítico. Mira, el pastor llamó a una gente. No, tiene que ser que lo buscó en Facebook, porque su mente natural no compagina, no percibe la cosa espiritual, porque las cosas espirituales le son locura. Entonces dice, segundo, y sus ovejas oyen su voz. O sea, él entró al redil, eso es lo que está diciendo. Le hablé al redil, o sea, todos ustedes que ya están marcados por Dios. Si yo le estoy hablando esto y el corazón, y hay algo que te acelera a saber más, es porque fuiste destinado desde antes de los siglos. Eres oveja. Como con todo el respeto pueden ver unos aquí que están acá ahorita, pero que no son ovejas. Al final van a parar en otras cosas. Su inclinación no va a ser a Dios. Eso es lo que estaba diciendo Jesús ahí, práctico. Voy desarmando esto porque quiero darle los 3 pasos. Miren esto. Entonces dice, y cuando ya abrió la puerta que entró y las ovejas lo reconocieron, entonces dice, entonces lo siguen, ya no porque oyen. No porque oyen una voz, sino porque conocen. ¿Me han escuchado alguna vez decir la inconfundible voz de Dios? Alguien me preguntó en una entrevista, ¿y cómo tú estás tan seguro cuando Dios te está hablando? Que te hemos escuchado decir, si no es Dios, yo voy a cerrar esto. Él lo hizo en Miami de nuevo el sábado. Y mire, si esto no es Dios que me está revelando esto de esta mujer, yo cierro esto aquí en Miami. La gente se alborotó. ¡Ah! Porque es esto lo que está aquí. No es ningún misterio. Yo sé que a veces queremos darle misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es Juan capítulo 10 verso 4 dice, y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Tú quieres saber la dirección? Acostúmbrate a conocer la voz de Dios. Le dije en estos días, le preguntaron a Catherine Kuhlman, ¿por qué sabes qué tienes que hacer en cada servicio y por qué eres tan efectiva? Ella dijo, porque conozco al que lo hace. Y como tengo relación con el que lo hace y conozco al que lo hace, conozco el tono, el timbre, todo. Usted no ha visto las mascotas, ellas no hablan español ni entienden español, pero ¿por qué comprenden al dueño? Porque ellas entienden el tono de la voz. Y hay momentos que tú dices, yo no sé con toda claridad lo que dijo Dios, pero el tono de su voz en mi interior me está diciendo que tengo que ir a la izquierda, que tengo que ir a la derecha, que tengo que seguir por acá, que tengo que ir por este lado, que tengo que bregar por esta dirección. Porque la palabra sigue en mi voz tiene que ver con una dirección. Cuando tú conoces la voz de Dios, tú eres direccionado. Es la palabra que usó Elías. Eres guiado totalmente por la voluntad de Dios y por el Espíritu Santo. Cada vez que te acostumbras a conocer. Y yo dediqué tiempo para eso. Dediqué años para conocer. Y todavía sigo con ese hambre. Ese hambre de la voz de Dios. Me encanta porque te direcciona, te da dirección. Te hace tomar las decisiones correctas. Te hace hacer el negocio correcto. Te hace hacer la transacción correcta. En una ocasión nosotros íbamos a comprar una casa. Hace años. Una casita humilde y todo eso. Creo que costaba como $7,000. ¿Te acuerdas, Miley? Y todo bien, yo estaba cuadrando todo. Y quién no, la cosa se veía jugosa, la oferta. Que si tú te equivocas y no percibes con determinación, y ustedes no aprenden a conocer el discernimiento y alimentarlo, tú puedes confundirlo con una bendición. Porque como nosotros tenemos un afán de ser bendecidos, a todos le queremos llamar bendición. Y cualquier oferta que se ve jugosa, tú dices, ay Dios mío, Dios me abrió la puerta. Cuidado con eso. La oveja no solo sigue en una voz, sino que conocen el registro.
Porque si es por seguir una voz, el diablo habla, los amigos hablan, tu mente habla, tus emociones hablan, tus problemas hablan, tus preocupaciones hablan. Y si es por seguir una voz, te vas a ir detrás de cualquier voz. Yo no estoy detrás de cualquier voz. Y lo que estoy enseñando no es que usted siga cualquier voz, es cómo conocer esa voz que es inconfundible, que me guía a verdad. Y se veía jugoso todo. ¿Qué es la voz de Dios? Dice Job, hablando Dios muchas veces y de muchas maneras. Dios tiene muchas maneras de hablar. Él no habla francés, ni inglés, ni español, pero tiene su manera de transmitir, de comunicarse. Eso es Dios. Él sabe cuál es tu lenguaje, cómo lo puedes entender, con qué te puede hablar más, pero tú necesitas una relación con Él para que ese sensor de la voz de Dios en ti pueda clarificarse cada día más. Y yo recuerdo que yo estaba así, pero en mi discernimiento había algo incómodo. ¿Cuántos de ustedes han sido estafados alguna vez? Levante la mano sin ninguna vergüenza, siéntase bien. Y me levanté la mano. Todos en algún momento. Bueno, los otros que no hacen transacciones no les va a pasar hasta algún momento. Pero, ¿qué hace? Ese día que te robaron, te hicieron el trueque que te hicieron, ¿no había algo en ti que te decía que estaba raro algo? Como siempre pasa. Pero al final, ¡tum!, caemos ahí. Eso pasa porque mire, el problema no es la voz de Dios, somos nosotros. Tus oídos tienen que ser entrenados, ejercitados diariamente para que esa voz cada vez más la conozca. No solo la oigas, la conozca. Porque mucha gente está con el afán, quiero aprender a oír la voz de Dios. Deberían de preguntar, quiero conocer la voz de Dios. Porque de oír todo lo que suena, tú puedes oírlo. Y lastimosamente a veces la voz de Dios ni suena, pero está hablando. Y el diablo suena más que lo que suena a Dios, pero Dios está hablando. Y dice la Biblia que a los ángeles le habla sin abrir la boca. Imagínense eso. Y ellos captan sus órdenes y la obedecen. La Biblia dice en Génesis que los servidores de Abraham entendían las señas de Abraham. Todo esto lenguaje. Entonces me acuerdo que ese tiempo yo estaba así, pero oré. ¿Por qué? Porque ya había pasado cierto fraude. Te va creciendo esa intuición, para llamarle algo natural, o esa fe en la voz de Dios, o ese timbre de discernimiento que es el filtro realmente de la voz de Dios. Y me acuesto a dormir, y cuando yo me acuesto a dormir, yo estoy con la persona que no está vendiendo, están los que tienen que estar, estoy parado donde se va a hacer notaría, y cuando estoy ahí, el que agarra el papel, lo lanza bravo hacia el piso. Yo dije, ese hombre, ¿por qué? Porque yo fui a notariar la transacción. ¿Me explico? Cuando yo vi así, el tipo tira el papel molesto, y yo me paré del sueño, dije, este hombre, ahora, si yo no aprendo a cómo yo puedo filtrar la interpretación de qué es lo que Dios me está transmitiendo, yo digo, ese tipo, porque la que estaba brava no era la que me estaba vendiendo. La que estaba con la actitud no era la de vender, era el Señor. Yo podía decir, pero ¿qué le pasa a él si yo vine a hacer esto? Pero lo que pude discernir era que la bravura del Señor era con el documento. ¿Me explico? Me paré y hice así, miren, aborten eso, no vamos a comprar eso. No sé qué está pasando, ni sé, porque no lo voy a decir que Dios me reveló si era verdad, si era mentira. Yo me agarré de que yo sé que Dios estaba hablándome algo. Que simplemente con el tipo estar molesto, yo interpreté en el sueño que la bendición de Dios no añade tristeza. O sea, aquí no, si eso fuera Dios, ese tipo tenía que recibirme sonriendo. Porque dice Job que Dios habla cuando el hombre cae en su lecho por la noche. Eso fue suficiente. Yo no tengo que oír una voz audible. Eso fue suficiente para conocer la voz de Dios. Cuando tú empiezas a entrenar tus sentidos espirituales, tus oídos espirituales, tú empiezas a tener una relación con Dios en que Él se comunica dentro de ti y le prestas más atención a lo que está hablando Dios adentro que afuera. Y eso te va dirigiendo a un éxito que esto podía ser como una cosa sencilla, pero podía haber perdido $7,000. Solo por escuchar la voz de Dios se evitó eso. Pero ¿qué pasó? Yo estaba atento a eso. No era que yo me acosté y Dios le dio la gana nada más. Dios siempre estaba hablando. Pero yo estaba atento a ver qué pasó, qué hago, Señor, buscando dirección. Porque esa dirección que está buscando es la que va a provocar la finidez de esa voz que ya está sonando, que ya te está hablando internamente, que otra vez se te anunció antes que cayera en el error o en el fraude y no le prestaste atención. Acontecerá que si oyeres atentamente. Como 2 años después nos dimos cuenta
que era otra cosa, que toda la gente que se le vendieron terreno había que entregarlo de nuevo, era un trueque, una locura. Entonces no necesité llegar a 2 años para tener un problema, porque la voz de Dios alineó, y ese aplauso está anémico para lo que estamos enseñando. Por eso a la gente hay que cobrarle la enseñanza, porque la gente solo valora lo que le cuesta. Seguimos. Entonces ellas conocen su voz. Ahora, ¿cómo podemos sintonizar el mensaje de Dios para este tiempo? Y eso es otro punto también, porque ¿cómo nos alineamos? ¿Cuál es el mensaje de Dios para este tiempo? ¿Qué hacen los profetas? Bastante. Por ejemplo, Cindy Jacobs tiene una compañía de profetas, eso se llama un presbiterio. Y ellos ya a esta altura, ellos van alineando su espíritu a saber cuál es la palabra para el año que viene. Porque ahora mismo en el tiempo hay un alineamiento. ¿Usted sabía eso? Cuando tú entrenas tu sentido, por ejemplo, yo llego a Estados Unidos y yo sé que se está moviendo algo. Y yo percibo algo así. En estos días estaba con un escudero y dije, hay algo. Ganó Donald Trump. Había una alegría en la gente. Se siente un ambiente. Y yo sé que es una ficha de Dios para estos tiempos, Donald Trump. Pero me llama la atención, yo empiezo a documentarme, porque eso es lo que hace alinearse al mensaje. ¿Qué está sucediendo en el mundo, en el tiempo? Tú no puedes achicopalarte con tu problema y congregarte dentro de tu deuda. Hay cosas que están sucediendo que si tú te alineas, te puede explotar una bendición en la cara. Puedes entrar a un nivel y se te puede abrir una puerta impresionante. Entonces, como el diablo sabe eso, él va a usar un elemento que ahora se lo voy a dar para bloquearte el acceso a esa puerta, para que tú no entres y te pudras en la miseria. Me llama la atención algo. Quien le está patrocinando o le patrocinó fue Elon Musk. Todo eso tiene que llamarle la atención a ustedes. ¿Por qué? ¿Qué figura juega él con Donald Trump? Donald Trump es uno de los pocos presidentes, o el único presidente, que años después cumple una profecía, hacer que la Jerusalén sea la capital de Israel. Y eso es una profecía desde Israel, desde David. Una promesa que Dios le da a David y que trasciende por generación. Recuerde que cuando Dios le habló a Oseas, a Jeremías, todo ello, que Israel iba a entrar en Egipto, por ejemplo. Por eso usted tiene que relacionarse con la palabra de Dios. No puedo tener la palabra revelada si no manejo la palabra escrita. Porque el alimento sólido, Hebreos 5:14, es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento. O sea, usted no puede estar por ahí en la nebulosa. Hay que saber qué está sucediendo realmente. ¿Me explico? Entonces, la profecía era que ellos iban a estar en Israel por 4 generaciones. Y una generación bíblicamente es 100 años. Una generación, 100 años, una generación, 400 años desde que habrán visto ese tema de cómo Dios le había profetizado que sus lugares desiertos iban a ser frondorosos. Si usted ahora mira Israel desde arriba, desde un dron, usted va a ver la foto cómo sale verde, como si fuera Panamá. Años atrás usted lo va a ver gris, desierto, porque era una palabra que estaba gravitando en el tiempo, en el aire. Toda esa alineación. Donald Trump entra, sale Donald Trump, viene un profeta, escuche, porque yo vi el video, y él dijo que Donald Trump iba a ser detonado y iban a disparar a la cabeza antes que pasara. Él profetizó, y que cuando dispararan la bala no iba a pegar porque un ángel lo iba a guardar. Y usted sabe que eso no lo apuntaron para el oído. O sea, miren que él ganó. ¿Tú crees que los presidentes anteriores no sabían eso? Señora, ahí está aquí con la cabeza así como dormido. Le estoy hablando una palabra de Dios. Despiértese, por Dios. ¿Tú crees que los demás presidentes no sabían ya que él iba a ganar? Porque para eso mandaron eso. Porque hasta el diablo sabe la voluntad de Dios y conoce lo que se va a dar. Vemos ese suceso. Pan, no le pega la bala. No le pega la bala. Dios lo guarda de una u otra forma. El tipo dice, y después que esa bala no le pegue, él ganará la presidencia y después va a venir una crisis. Si la profecía pegó, no hay por qué dudar de la crisis que viene. ¿Me explico? Mira, y aquí la gente no dice amén porque la gente no le gusta la crisis, y yo no sé para qué no le gusta, porque no, si supiera bíblicamente lo que pasa en una crisis. Cuando hay crisis, gracias por ese aplauso anémico.
Pero yo sé que hay miles de gente allá atrás. Yo voy a hablar por lo que tenga allá entonces. Perdónenme. Cuando hay crisis, hay atención a la voz de Dios. La gente, ¿no vieron en la pandemia la gente? Cómo se volcaron a Dios. Y crisis, la gente ofrendaba más en la pandemia que en abundancia. Para que ustedes entiendan. Quiero llegar por allá. ¿Cómo sintonizamos ese mensaje? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo yo transmito ese mensaje a través de mis prédicas? Para que sus prédicas no estén secas, tradicional, una prédica de fariseo bien bonita, pero sin esencia de la voz de Dios realmente. Una voz que sopla, que trae poder. Miren esto, Isaías capítulo 55. Entonces vamos a ver cómo podemos sintonizar el mensaje de Dios para este tiempo y cómo preparar nuestra mente y nuestros oídos espirituales para la voz de Dios. Por eso estoy enseñando bajo el tema oídos entrenados. Vamos a dejar la voz de Dios tranquila. Ella está resonando todo el día. El problema es oídos entrenados. Póngase la mano en el oído como yo hago cuando estoy orando y dile: Señor, afina mis oídos para oír tu voz. Dígalo, no puedo decirlo también por ustedes. Dígalo. ¿Le da vergüenza? No los escucho. Dígalo: Señor, clame, afina mis oídos para oír tu voz. En el nombre de Jesús. Ore por sus oídos ahí. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 55:3. La pantalla. Isaías 55:3. Isaías 55:3. ¿Lo tienen? Mire que dice: inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestras almas. Mire, ojalá, a mí me encanta sustraer de los textos bíblicos porque lo aplico a mi vida, es una bendición. Oiga esto. Inclinad vuestro oído, porque es que yo oí un silencio como que no leyeron nada. Ustedes creen que están leyendo la palabra de Dios, la boca de Dios. Mire qué dice la boca de Dios: inclinad vuestros oídos y venid a mí y oí. ¿Y qué va a pasar? Vivirá. Ustedes se acuerdan cuando David dice: vivifícame según tu palabra. David aprendió esa clave con Isaías. Isaías primero que David. Y Dios tomó la boca de Isaías para decirle al pueblo: ustedes quieren una clave cuando ustedes se sienten desanimados, desalentados, muertos, así. Entonces, por eso que para mí, si usted vive desalentado, es porque usted no tiene contacto con Dios. Ustedes no oran. Yo no sé qué hiciste hoy, qué hiciste ayer y qué no dejaste de hacer. Si tú no tienes un contacto con Dios todos los días, tú estás muerto aunque tú seas María Calcuta. ¿Oyó? Grábese eso aquí y plásmeselo y búsquelo en todos los textos bíblicos. Tú eres una tradicional que se guarda para Dios. Eso lo hace cualquiera. Las madres también la hacen. Pero cuando tú lees la palabra, dice Dios: si ustedes vienen a mí y oyen, o sea, tu oración no es que tú hables bastante cosas. Si en tu oración tú oyes a Dios, tu alma es redimida. Y la vida de Dios, la Zoe de Dios, ¿sabe cuál es esa vida? Una indestructible, una vida próspera, llena de salud. Es como que me escuchan todos los días. Llena de salud, llena de victorias. ¿A alguien aquí le encantaría tener una vida así? A mí me gustaría. Una vida donde todo te salga bien, donde en ti haya completa paz. No sé. Pero cuando oye la voz de Dios, déjeme darle hasta ahí. Vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. David no ha ni nacido y Dios lo menciona. Ay, Dios mío. Pacto eterno. ¿Tú sabes qué significa esto? Que tú nunca vas a fracasar. Me perdona, a mí me profetizaron eso antes de yo empezar la gloria postera y yo me fui de cara. Y dice Dios que no va a fracasar. Eso es lo mejor que tú puedes oír.
La Biblia dice que a los que oyen la voz de Dios, Dios le hace un pacto eterno. Y tú ni cayéndote te caes, ni fracasando fracasa. Porque es que tú no accedes a la voz de tu papá, del presidente. La voz del Eterno hace vivificar tu alma. Aleluya. Isaías 66:1, vamos rápido, para darle los 3 pasos. Todavía estoy en la introducción. Isaías 60, y el tiempo ya se fue. Isaías 66:1, rapidito. 1:10. Van a tener que darme hasta las 10 de la noche. Miren, Isaías 66:1-2. Los juicios de Jehová y el futuro de la prosperidad de Sión, es el título. Mire lo que dice. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Oigan a Dios, el lugar de mi reposo. Verso 2. Mi trono hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi voz. Que tiembla mi palabra. Mire, en este episodio le voy a decir cuál es mi clave. Punto, no hay otra. Tú puedes ser menor que yo te voy a decir qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Sabe por qué? Y lo he visto en poco hombre de Dios, yo le he visto esto. Que le interesa la voz de Dios. Yo conozco hombres de Dios millonarios y quieren oír la voz de Dios. Yo digo, pero si tienen todo, ¿qué más quieren? Y ahí yo entiendo este versículo. La voz de Dios no es para orgullosos. La voz de Dios, para los que están tomando apunte, la voz de Dios es para humildes de espíritu y personas que tiemblan. Que dice, está bien, yo sé que yo estoy viendo a Dios, pero ¿qué dice el Señor? Yo voy a ayunar porque quiero saber qué dice Dios. Alguien que tiembla la voz de Dios está buscando la voz de Dios a cada rato. Poquito aplauso, hombre. Está buscando la voz de Dios a cada rato. Está constantemente buscando, anhelando que Dios le hable. Hay alguien aquí que va a vivir una vida así quebrada. Mi consejo: no viva una vida de fariseísmo. Quítate tu nivel y siempre dile, Señor, yo te necesito escuchar. Él va, dice la Biblia, y hará estas cosas. ¿A quiénes? Le dará reposo a los que oyen su voz, a los quebrantados y humildes, y a los que tiemblan. Dios no le habla a gente que no tiembla cuando Él habla. Él le habla a gente que cuando lo oyen se vuelven una mantequilla bajo el sol. Él le habla a gente que se derrite por Él. Yo soy un loco apasionado por la voz de Dios. Por eso no es un problema para mí profetizar, porque es que amo esa voz, tiemblo ante esa voz. Y el que me conoce por detrás sabe qué dice Dios. No, en estos días le chateé a mi mamá, pregúntele. ¿Qué le pregunté? Más, ¿qué dice Dios? Y yo oigo a Dios. Terminé de un culto glorioso y me puse ahí, ¿qué dice Dios? 3 de la mañana, ¿qué dice Dios? Yo he visto a Harrigan en el nivel que está. ¿Y qué dice Dios? A Maldonado escribirme, ¿qué dice Dios, profeta? Y tuve los miembros. Dios está hablando. No, Dios le habla a gente que tiembla. Que dice, si el pastor vino de orar y Dios le dio para hablar esto, eso es para mí. Yo tiemblo ante la voz de Dios. Y yo percibo que se va a levantar una generación en esta última década del alineamiento a lo que viene, de gente que tiembla por la voz de Dios. Aleluya. Viva una vida de temblor ante la voz de Dios. Dios no le habla a orgulloso. Dios no le habla a gente que tiene corazón de piedra. Dios les habla a gente, alabanza al que vive. Alguien puede alabar a Dios, que tiene un corazón quebrantado. Mire, viva quebrándose en la presencia de Dios y nadie te va a poder hacer frente. Escúcheme, nadie. Viva quebrado a la voz de Dios. Viva así, percibe, de que te levantas, de que todo el día haz una realidad de la voz de Dios y usted va a ver el éxito en su vida. Yo lo hice y aquí estoy por la gracia de Dios.
Y Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes. Y si ha hecho cosas, lo puede hacer más. Y todavía no he visto nada para lo que Dios quiere hacer. Y todavía estoy abierto. ¿Qué dice? ¿Qué quieres? ¿Qué hago? ¿Qué quieres? ¿Qué haga? ¿Por qué estoy en Miami? Porque 4 años me mantuve escuchándole. Y un profeta de Canadá, así dice Dios. Y uno de Portugal, así dice Dios. Y uno en inglés, así dice Dios. Y veo Miami. Y Miami por aquí. Y Miami por allí. Y mi corazón no estaba en los Estados Unidos. Pero cuando tú tiemblas la voz de Dios, tu corazón entonces comienza. Porque si tú estabas mirando para allá y Él está sonando acá, tú tienes que decir, bueno, la oveja conocen su voz y la siguen. Yo tengo que ignorar mis emociones cuando Él habla. Yo tengo que ignorar mi pacto con hombres cuando Él habla. Yo tengo que ignorar mi negocio cuando Él habla. Yo tengo que ignorar mi compromiso, porque su oveja conocen. Y cada vez que tú estás en la dirección de lo que Dios habla, se ve el fruto, se ve el resultado. Dígame si usted no ve la mano de Dios en Miami. Dígame si usted no ve el crecimiento. Dígame si no ve el fruto. No están aquí. Dígame si no lo ve. Porque Dios habló. Hay gente que lo haría por sus emociones. Por la emoción no vamos a conseguir nada. Y yo voy a llegar ahí. Bien. Dios quiere que escuchemos su voz. Aún antes de hablar, su voz podía oír. Miren, desarrollar una capacidad auditiva. Hebreos capítulo 12, verso 25. Hebreos capítulo 12, verso 25. ¿Lo tienen? Pantalla, por favor. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si caremos al que amonesta desde los cielos. Disculpen. En otras palabras, conclusión de William Branham, Benny Hinn, Kathryn Kuhlman, y yo lo repito porque son hombres de Dios y lo creo también. No escuchar a Dios es el peor pecado que pueda haber en la tierra. Gracias por los amenes pobres. Pensé que alguien iba a darle un aplauso a eso. Dios está buscando un oído espiritual. Toda la Biblia lo reitera, lo exhorta. Por eso Apocalipsis termina diciendo tantas veces: el que tiene oído, el que tiene oído, el que tiene oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya no más sordera espiritual. 3 pasos. 3 pasos que te van a servir para conocer la voz de Dios. ¿Lo quieren? Van a ser sencillos, rápidos, pero aprovechemos el tiempo. Paso número 1. Paso número 1. Ahora vamos a entrar en ¿qué hago yo, pastor, profeta, para escuchar a Dios, para conocer la voz de Dios? ¿Qué hago? Número 1. Debemos retirarnos de toda distracción humana. Pongan eso ahí, por favor. Debemos retirarnos de toda distracción humana. Ayer yo agarré casi las 4 de la tarde o 5. Me metí con el Señor ahí, cayó las 7, cayó las 8. Me quedé hasta las 8 de la noche. Y es impresionante. Por eso siempre le digo, aún yo no sentía. Yo estaba entre pelear, entre oro o me voy a la casa y después lo hago. Pero sabía por dentro de mí que aunque mi cuerpo no estaba listo para orar, en mi espíritu algo decía que Dios quería hablarme. ¿Qué vas a tener que hacer en ese momento? Porque ese momento vienes con la ansiedad de todo, de escuchar a la gente, el celular timbrándote, la gente llamándote, la deuda presente. Y ese tipo de cosas son distracciones, no permiten que la voz de Dios fluya. Así que lo que hice fue calmar el espíritu y calmar el espíritu y calmar, porque la Biblia dice que Dios habla a quien está en quietud y en reposo. O sea, en paz. Dios no te puede hablar cuando tú estás lleno de problemas, ¿sabía? Voy ahí porque tengo un problema. Tú puedes ir a hablar. Dios no te va a hablar en ese momento.
Eso es como no tome decisión con la cabeza caliente. Lo mismo es Dios. Cuando tú estás caliente, no te va a hablar porque Él no va a mezclar su voz. Amén. Él no va a mezclar su voz. Y como Él no va a mezclar su voz, Él sabe que tú no estás listo. Por eso Él dice, Moisés, está quieto y conoce que yo soy Dios. Como la voz de Dios hay que conocerla, no se puede en tu afán. Tú estás desesperado y que tú quieres un no sé qué. Y ya tu decisión está incorporada. Y tú vas a orar con eso en la cabeza. Y sueñas que te dieron eso y dices que Dios te dijo. No, tú tienes que apagar esa emoción. La distracción por fuera corrompe la voz de Dios interna. Y eso es lo que necesitamos aprender. Primero, separarnos a un lugar donde no haya distracción, o a un momento donde no hay distracción. Le estoy hablando cuando usted quiere la voz de Dios, que lo direccione de verdad. Tienes que quietarte, no puedes pensar en nada, tienes que apagar todo eso. El problema hay que dejarlo a un lado. Y llega un momento que ustedes creen que deben de saber, que cuando te quedas 3 horas en la oración, llega un momento que el desespero se va. Ese deseo, esa impulsividad, como iniciaste la oración, se llega ahí a través de los minutos y los tiempos. ¿Le ha pasado? Y de repente hay una quietud. Y peor cuando tú estás en esos montes que nada más se escuchan los zancudos y las cuestiones. Hay una tranquilidad, llega una tranquilidad, y en ese momento Dios tiene preparado su reposo para hablarte. Ahí es donde tú tienes que estar atento, porque ya mataste la distracción. Por eso es bueno que cuando quieras escuchar la voz de Dios, apague el celular. No importa que lo estés ignorando, si hay notificaciones ahí, eso se va a conectar con tu mente. La mente tiene poder, entonces eso desvía la atención. Dios le gusta total atención cuando Él va a hablar. Acontecerá que si oyeres atentamente, a Dios le gusta atención. Atención. Entonces miren, cualquier cosa que sea una distracción, eso, ¿cuál era la clave de Jesús? Que Él no se llenaba de voz hasta que Él no oyera la voz primero de su Padre. ¿Ustedes me siguen? Él no se llenaba de ninguna voz. De hecho, Marcos 1:35, se aseguraba hablar con su papá antes que la gente se levantara. Marcos 1:35 en la pantalla. Se aseguraba, Él no iba a hacer nada. O sea, eso me parece tan fabuloso. Yo me lo imaginé ayer mientras oraba y dije, wow, es una clave. Él no iba, yo estaba ahí en el monte solo y yo decía, me imagino Jesús aquí. Por eso en las mañanas había tanto éxito. A la puerta del sol sabía a quién ponerle la mano, sabía con quién se iba a encontrar, sabía decirle a Natanael, ya yo te conocí, porque tenía un hábito, una disciplina, y era escuchar la voz de Dios antes de la voz de los hombres. El éxito más grande que tú puedas tener como ministro, pastor, líder, hombre, mujer, es oír a Dios antes que tus amigos. Oír el favor y la opinión de Dios antes que la opinión de los hombres. Porque si tú tienes un plan y una agenda y tú le hablas a 3 gente, te van a dar su opinión, y después tú vas a venir para de Dios, Dios no te va a hablar. Porque Él no quiere ser plato de tercera mesa. ¿Y qué hacía Jesús? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, cuando no había distracción. Alábelo, por favor. Cuando no hay ruido. Por esa razón escogió esa hora. Porque Él evitaba la distracción, que nadie interrumpiera, que no hubiera un Pedro volátil que hablara cosas. Se alimentaba de la voz de su papá, escuchaba en un desierto y ahí oraba, y cuando amanecía ya sabía. Se envolvía en su manto, desayunaba como todo humano y le decía, Pedro, Juan, Jacobo, vengan todos, vámonos a la misión. ¿Y para dónde vamos? Solo síganme. Ya sabía la dirección, ya sabía dónde tenía que ir. Ya tenía su agenda, porque su papá le hablaba antes que los hombres le hablaran. Te garantizo que si acostumbra tu vida a oír a Dios primero antes de tomar decisiones, vas a tener un éxito espléndido en tu vida. Muy oscura la mañana. Nadie estaba, y Él hablaba con Dios. Mira, ustedes van a saber qué hablaba ahí. Hay un verso que revela lo que Él hace. Miren lo que hablaba. Me interesa. No sé si a ustedes, a mí me interesa. Yo quiero ver el poder de Dios. Quiero ver el poder de Dios.
yo tengo un Arde en Las Vegas, y yo sé lo que representa Las Vegas, y le digo, Señor, ¿qué hay? Yo venía en el avión, le dije, ve, siento un deseo de ir a Las Vegas, no sé por qué. He escuchado tanta cosa mala que quiero ir a arder. Pero aunque no ha llegado 29, estoy pendiente, Señor, ¿qué hay ahí? ¿Qué tú quieres? No sé, no lo tengo claro. Pero yo sé que cualquiera de estos días antes de 29, algo va a bajar. Y eso va a temblar y una cosa de Dios se va a meter. Si me están oyendo, están en abeja, agárrese o vuelen para allá. Eso es interesante, de verdad, tener propósito, saber por qué me levanto, qué me espera el 29, qué me espera una fecha. Y conectar eso en colaboración a la voz de Dios. No hay una vida más plena que esa. Tú puedes cogerla, o vive esta que te estoy brindando, que Jesús nos muestra, nos modela, o la tradición fariseísmo, y te queda ahí. Te va para el cielo igual, porque Dios te va a llevar a sí mismo, como se va a llevar al mormón, y se va a llevar al testigo de Jehová, y se va a llevar a cierto evangelista. Pero eso no es la vida que Dios tiene para ti. Miren esto, ¿por qué se levantaba? Y era Dios. Muy oscura la mañana. ¿Tú quieres tener éxito? Oye a Dios antes que la gente hable. Por eso yo no negocio, y la gente piensa que tú siempre quieres ganar. No es eso, yo no negocio lo que ya yo cobré 3 horas para escuchar esa voz. En 3 minutos tú no me puedes cambiar lo que yo escuché aquí. Y yo vengo a la iglesia y ponga ese color ahí porque yo lo vi orando. Tú no puedes, a ti no te puede gustar, pero a mí se me reveló eso. El éxito no va a ser lo que te guste a ti, es lo que Dios quiere. Póngalo. Y cuando usted empieza a direccionar su vida con su gente, sus líderes, así, de esa manera, tú no vas a ser ese muñequito que te brincan para todos lados y te mueven para todos lados. Porque tú tienes una dirección. Tú conoces la voz de papá. Tú sabes cuando alguien está hablando y está afinado a la voz de Dios. Tú sabes cuando alguien viene y está hablando y tú dices, está emocionado, está Dios, no está Dios. Yo sé todo eso. Y no estoy hablando de profecía bonita. Yo he escuchado profecías tan lindas que yo digo, ay, se vería bien si Dios estuviera hablando. ¡Wow! Me está hablando de un yate esta tipa. ¡Wow! Yo vi esto, pastor. Pero yo siento la emoción. Yo digo, ojalá fuera Dios que me lo esté diciendo para que usted vea. Y como Dios me lo ha dicho con gente de verdad. Pero para que usted vea, no se trata de lo bonito ni lo feo. Se trata de que de verdad sea Dios. ¿Y cómo sé? ¡Conócelo! ¿Cómo lo conozco, pastor? Pasa tiempo con Él. Párate temprano a veces. O no, simplemente no pararte. No duerma cuando otros duermen. Aleluya. ¿Cómo se llama la mujer esa que le sale oro? Yo prediqué con ella, se me olvidó el nombre. Esa señora, hombre, es fuerte la señal que está con ella, que casi no la invitan los pastores porque no aguantan eso. Le sale sangre en la mano. Los pastores déjenla ya quieta. Pero ella profetizó ese día. Yo estaba ahí y Argan, yo le hice una pregunta atrás. Yo le pregunté a ella y Argan me había dicho lo que ella le dijo. Moisés, ¿tú sabes lo que había dicho? ¿Cuál es su clave? Y una señora, y te escribe los nombres aquí así, y te lo da así, coge, ahí está toda tu familia, aléjalo. Y a ella le pregunta, tú le preguntas, ¿qué hace para afinar eso? Y ella dice, no dormí cuando todos duermen. Los dormilones no van a decir amén. Mira, llega un momento que tú lo desarrollas tanto, que no solo que tú estás orando en la madrugada, todo el tiempo tú no estás orando. Hay temporadas que tú no estás orando en la madrugada. Como yo tengo una temporada similar, una oración de tarde y noche. ¿Me explico? Son temporadas, pero David dijo, yo dormía, mi espíritu estaba despierto. Lo que él está diciendo es, estoy atento. Sí, yo puedo estar ahí viendo una película, pero estoy atento. Porque a las 3 de la mañana, 4, 3 de la mañana, hay un relevo de ángeles. Y hay una apertura, hay una puerta que se está abriendo ahí. ¿Sabe por qué? Porque a esa hora hay una reunión en los cielos. La Biblia lo habla. Y dice que la corte celestial está en reunión. Y en la reunión Dios abre agenda. Y todo el que está despierto y atento ahí se mete en la agenda de Dios. Y cumple las mismas agendas que Él está cumpliendo. Alábelo, disimule, pero muestra la vida de Dios. Esta vida no la tiene cualquier cristiano. Agarre la GP. Y ustedes van a ver. Abraham dice que él iba y participaba en la reunión de Dios. David también dice, y yo me levantaré cada mañana e iré a su reunión, a su tabernáculo. Ellos estaban hablando espiritualmente, o sea, ellos se paraban temprano y se quedaban quietos en un lugar
y se conectaban con lo que estaba pasando en el cielo y se le transmitía información. Mateo 6:6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu puerta, en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, no te está hablando de te está hablando, cierra todo escape, toda fuente de distracción, cierra toda mente de preocupación. Tú no puedes orar a Dios con problemas. No, yo sé que hay que llevarle la petición, pero cuando tú vas delante de Dios, tienes que ir fresh, abierto, atento, cierra, porque si piensas en el problema, tú no vas a pensar en Dios. Eso es como venir, sentarte conmigo y hablar conmigo y me estás ignorando y estás con la mente en el aire. Eso es así, hablar con Dios. Dios no le gusta eso. Él quiere atención, que tú digas: estoy aquí, ¿qué quiere? Habla, tu siervo escucha. Señor, dime algo. Ayer yo me quité los zapatos y me metí en el agua. Dije: Señor, háblame, yo no me voy a ir de aquí hasta que diga algo. Dime hola, A, B, C, lo que sea, pero con que tú digas C, yo predique C, mañana el poder va a caer. Di algo. Y uno no escucha nada. Yo sigo caminando, me monto en una piedra, me monto en una escalera, juego con un palo, yo no sé, por hasta que Él venga. Mire, ya yo maté esa religión y que se bulla y que yo ya eso cansa. Y queda sin voz y te va a dar una cuestión aquí después y al final no está pasando nada. Yo no estoy ahí. Yo veía a T.B. Joshua orando, alimentando a los tucán atrás del monte y cogiendo un palito. Solo, ¿qué sé qué él estaba haciendo? Entrando en reposo. Porque yo habitaré con los que están quietos y en reposo, dijo Dios. Dígale a alguien: cierra la puerta. ¿Sabe qué significa cerrar puerta para los cristianos? Es no pecar. Eso es cerrar puerta para ellos. Que es contradictorio, porque por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, se van a turbar toda la vida con eso, porque la ley del pecado está en mi sangre, dice Pablo. Entonces, ¿qué hacemos? Cierra la puerta es: no te distraiga cuando viene el culto. No te distraiga. No piense en otra cosa que en Dios. Enfócate. Porque eso se llama completa confianza en Él. Yo sé que mira, tú estás consciente que te quieren hasta cortar la luz ahora mismo, pero tú te enfocas y Dios dice: wow, no pensó en la luz. Y está en mí. O sea, una cosa demandada a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir. Vean los textos, ¿por qué le funcionó a David? Eso se llama completa confianza. Y ahí se cumple el texto: bienaventurado el varón cuya confianza está en Dios. Eso se llama confiar en Dios como un niño. Un niño no está preocupado si mañana tiene que llevar, la mamá tiene que ver qué va a hacer. Así mismo tiene que ser con Dios. Usted no puede adoptar una vida así. ¿Qué le dice? Si preocuparte no soluciona nada, deje de preocuparte entonces, pues. Preocupado o no preocupado, te la van a cortar. Entonces, si me la cortan, perezco que perezca. Confía. Yo no entiendo, hasta por lógica. Dios mío, hay que creer en Dios hasta por lógica. Hasta por lógica también. Miren, cuando tú quieres oír la voz de Dios, no abra ni una puerta. Sal. Hay un momento que yo puedo orar con discípulos, pero hay un momento que yo lo siento. Tengo que escaparme solo, porque en ese momento no quiero distracción. Alguien le va a darle Power Ranger y de repente la ya quiere rapear. Yo he visto gente estar rapeando en la oración. Yo digo: el redimido, fenómeno. Yo digo: tu tipo está loco. Él está orando y está cantando redimido. Y él es zurdo. Ahora es un tipo tan... No, y da risa, pues yo lo he visto. Y tú estás conectado y llorando y te sacan una canción. Y no es que la canción está ungida, pues te sacan una plena que te bajan así, down, ¡fum! Yo le estoy diciendo, yo he pasado cacao en la oración y yo me llevo hasta la carne con ganas como de ahorcarle y decirle: cállate la boca, que uno está orando, Dios mío. Ni hablar nuestro hijo, que se ponía a bailar allá en ese tiempo en la oración. A bailar y a vocear. Qué batalla, todo lo que uno ha tenido que vivir. Pero a veces hay que estar quieto, solo. Es bonito orar en grupo,
porque hay muchas cosas en la oración y eso tiene su momento. Pero hay momentos que Dios dice: Moisés, no suba a nadie. Como le digo a Moisés, marca una línea, tú y yo, sube, ven. Hay momentos que Dios te va a llamar a búsqueda, 3 días, 2 días, donde Él quiere estar solo contigo. Quiere mostrarte algo que es para ti, que es contigo, no sé. Pues necesitas que tú estés quieto, porque siempre alguien ahí en la oración quiere hablar. Mira, y si hay un momento de los más atacados, ustedes me van a dar la razón. Ahí en el celular suena más cuando tú vas a orar. Y ni respondiendo se acaba. Tú, sí, ya. Y la misma persona manda 3 más. Y abre otra ventana. Dios mío, ¿cómo hago? No hay forma. Tiene que apagar eso y saber que Dios tiene el control. Que todo va a estar bien. Paso 2, para ir al 3 y terminar. Paso 2. Está en Lucas 3, 21 al 22. Lucas 3, 21 al 22. ¿Lo tienen? Pantalla. Miren esto. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo. ¿De dónde vino una voz? Que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Que yo sustraigo de este texto para darle el paso 2. Suscríbalo, escríbalo, márquelo. Esto que le voy a decir. Los que están en vivo, agarren la clave. Tú escucharás la voz de Dios cuando Dios escuche la tuya primero. A ver, dejar que algunos dijeran esto. Cuando tu voz sea escuchada, tú escucharás la de Dios. Vamos al 21 de nuevo. Cuando tu voz sea escuchada, tú escucharás la de Dios. No hubo un verso 22 donde vino una voz del cielo, sino hubo primero una voz que subió al cielo. ¿Por qué no hay un amén? Allá lo sabían, ok. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, cuando Él oró, se abrió la puerta. Cuando Él oró, se abrió el portal. Cuando Él oró, la puerta de la oveja se abrieron. ¡Fua! ¿Cuántos saben que cuando oramos se abre algo? Cuando Él oró, se abrió. Entonces el verso 22 viene producto al verso 21. Porque tu voz, cuando tú oras, cuando tú le hablas a Dios, Él dice: no hay forma. Entonces descendió el Espíritu y vino una voz del cielo que dijo: ese que está hablando allá abajo. Porque si hay una voz que habla abajo, va a haber una voz que responde arriba. Dígale a alguien: la clave para oír a Dios es que tu voz se oiga primero. Dios quiere escucharte a ti primero para Él hablarte después. Si tú quieres oír, deja que Él te oiga. Háblele. Orando se abrió el cielo. La oración te da apertura. Es el único método donde puede bajar la voz de Dios. Es el único punto donde alguien puede ser habilitado para constantemente escuchar la voz de Dios y conocer la voz de Dios. Él oyó la voz. Si Dios te escucha constantemente, está obligado a hablarte constantemente. Deja que Dios te oiga. Padre, aquí estoy. ¿Qué quieres? Dime, dirígeme. Aquí está mi agenda, aquí están mis planes, aquí está mi mañana. Viene el otro año. ¿Qué hago, Señor? Señor, ¿qué hago para Arde? ¿Qué hacemos? ¿A quién invitamos? ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres en adoración? Habla algo, fluye algo. Entonces tú no aprendes, tú te acostumbras, a no tomar tus decisiones por mentalidad o por una corazonada, sino que tienes dirección, tienes un lugar. Jesús lo demostró en Marcos 1:35. ¿Y qué hizo? Oraba en un lugar aparte. Miren aquí otra vez. Se estaban bautizando la gente y oró. Iba a levantar a Lázaro y algunos de ustedes van a hacer show de una vez y córtenme el video rápido. Eso no era su afán. Su afán era: Padre, te alabo porque tú me escuchas.
porque tú me escuchas y te doy gracia. Y cuando dio gracia dijo, Lázaro, come on, man. Ya mi papá quiere, y como mi papá quiere, sal. No hago lo que no se me envió. Ese era el comportamiento de Jesús. Tú quieres ser efectivo haciendo lo que otro predicador hace, lo que tú viste hacer en Egipto que tiró el saco. Pregúntale si eso no se lo reveló Dios, y Dios quiere revelarte algo a ti, pero no puede porque tú no tienes tiempo para la voz de Dios. Estás distraída, distraído. El éxito de nuestra iglesia, pastor, está en oír a Dios. No hay otra clave. ¿Me escuchan? No hay otra clave. Esa es la clave desde Génesis hasta Apocalipsis. Él creó con su voz. Y dijo Dios sea la luz. Y dijo Dios sea esto. Y dijo Dios. ¿Usted quiere que yo le diga algo curioso que Dios hable? Y usted me va a mirar como un loco, a mí no me importa. Pero Dios habla hasta el mínimo detalle. Tú sabes que ayer Dios me dijo algo, me reprendió una cosa que en mi vida yo lo iba a pensar. No voy a decir eso porque la pastora se va a agarrar de eso. Seguro. Mire, yo estaba orando normal, y vino eso a mí como una voz tan clara. Y el Señor me dijo, tú tienes que amar los animales. ¿Y sabe por qué me dijo Dios eso? Mire. Mire por qué Dios dijo. Ya va, le dije. Y mire por qué me lo dijo. Así, eso es mi conversación con Dios. Y vive Jehová que no le miento. Yo dije, yo estoy orando y yo, ¿qué tiene que ver eso, Señor? Yo los creé. Yo dije, es verdad, Señor, pero no me gusta. Yo le dije a Dios, no, me gusta verlo de lejos, pero no me gusta eso cerca. Me gusta. Y no es que lo odio ni nada, pero oí a Dios. Y le estoy mostrando eso para que usted vea que eso no era un plan de mi oración. Eso no es un problema, pero para que usted vea que Dios puede hablarte algo. Te puede traer cosas, te puede traer a memoria un comportamiento, una actitud que no le guste tuya, algo, cualquier cosa. Un comportamiento con un hermano y te lo va a redarguir, porque eso es la voz de Dios. No me gustó eso, tú no actuaste bien, te viste prepotente. A mí me ha hablado Dios, te viste orgulloso, aprende de mí que soy manso. Bueno, yo no sé si ustedes hablan con el Señor Jesús o con el Señor de los Anillos, pero si es Jesús, Él habla. Él te lo dice en tu cara, así mismo como colonense. Eres orgulloso, cambia eso, rómpete. El Espíritu Santo hace eso para que usted se, porque dice que Él redarguye al hombre y lo convicciona a toda verdad. Tú no tienes la razón, pero Señor, no la tienes. Y yo le he hablado de la visita de Él, cuando Él visita como maestro, como padre, ¿sí o no? Entonces, tu voz, primer paso, y ustedes lo vieron ahí en antes, ¿se acuerdan? A mí se me olvidó. ¿Cuál es? Retira la distracción. Segundo paso. Cuando tu voz se escuche, la voz de Dios tú la escucharás. Y miren, para terminar este punto, es importante. Y la tercera, que es básico, todo, cada punto, pero que es crucial. Si lo ponemos en práctica lo vamos a entender. La voz para la voluntad del Padre. La voz de Dios no es para tus emociones, no es para tus deseos y tus caprichos. La voz de Dios es para que la voluntad del Padre se establezca. En profecía, en dirección, cuando oras, cuando la pides, para eso es la voz de Dios. Yo no puedo, Jesús, ¿sabe lo que dijo Jesús? Vamos a aprender de él, Juan 5:30. Miren a Jesús, miren, no lo aprendan de mí porque yo lo aprendo de allá. Vamos a aprenderlo allá, miren lo que dijo Jesús. Juan 5:30. No puedo yo. Miren a Jesús hablando. Atención allá. No se distraigan. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Quién dijo eso? Raboni, el maestro Jesús, el verbo carne. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Qué clave, hombre, ni un aplauso. Así oigo, conforme oigo, así juzgo. Tú quieres convertirte en una persona exitosa para hablar. Deja de hablar lo que tú quieres.
Deja de juzgar a la gente como a ti te parece. Deja de juzgar tus situaciones. Ve a Dios. Hay una bendita clave exitosa. Ve a Dios. Y cuando vaya a Dios, yo no hago nada, porque yo oigo la voz de Dios. La voz de Dios no es para mis caprichos. La voz de Dios no es para mis deseos. La voz de Dios no es para mi corazonada. La voz de Dios es que hace que yo ejecute el corazón de papá, la voluntad del Padre. Así oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Señores, admirable consejero. Jesús era el verbo hecho carne. Él encarnó la palabra. Escúcheme, Él encarnó la palabra. ¿Sabe qué significa? Que donde estaba Él, estaba la atmósfera de la palabra, porque Él no tenía que abrirla ni leerla. Él era la palabra y Él la llevaba con Él. Estaba carne. Hebreos 4:12, la palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. ¿Sabes qué es el tuétano según la ciencia? Las médulas óseas. Las médulas óseas contienen unas células. Las células contienen el ADN. O sea, la Biblia dice, la palabra penetra tu ADN y hace que ella se encarne en ti y que tu sangre fluya palabra. Usted no está entendiendo nada. Que tu sangre fluya palabra, que tu ADN fluya palabra. Eso tenemos que hacer, encarnar la palabra en nosotros. Diga conmigo, quiero encarnar la voluntad de Dios, la palabra de Dios en mis huesos. Penetra mis tuétanos, mis médulas óseas, mis células vivas. Contágiala con la palabra. Altera la palabra. El verbo se hizo carne, estuvo entre nosotros y vimos su gloria. Y eso vino a ser Él. No hago nada. No hago nada. Déjame el Juan 5:30, por favor, gracias. No hago nada. Póngase de pie que ya voy a terminar. No hago nada. Grábense esto. Están aquí afanados. Y mañana no haga nada. ¿Qué va a hacer mañana? Yo siempre se lo digo, mire, perdónenme los líderes, perdónenme todo. Y mi esposa lo sabe muy bien. No me metan en su protocolo, que yo no quepo ahí. Los inteligentes son ustedes. ¿Oye? Yo no soy inteligente, yo oigo. Yo entrené mi oído. Y la clave de todo lo que está pasando en mi vida, gracias a entrenar ese oído, escuchar la voz de Él y hacer lo que Él me dijo. Él me dijo arde y yo dije arde. Él dijo esto y vamos a hacer esto. Lo que yo oigo, hasta donde yo lo escucho y yo puedo. Porque tal vez no sea el que más escuche la voz de Dios, pero hasta donde lo escucho, lo copio. Y es natural en mí, eso no es un show. La pastora me dice, ¿y cómo se va a llamar un ejemplo? La cuestión familiar. Y pregúntale qué le digo. Vamora. Pues si yo soy inteligente, yo puedo inventarme una frase como cualquiera aquí, te saca una frase poderosa. El año de la multiplicación, el año de y monotonía. Y Dios no le está diciendo nada de eso. Simplemente hay que cumplir con un cliché. Este es el año del 31 de diciembre, el año de yo no sé qué. Y viven cualquier otro año menos el que está ahí. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si tan solo hubieran pegado el oído. ¿Sabe lo que hacía TV Joshua? Cuando llega diciembre, antes de cerrar el año, ayuno. ¿Cuál es el corazón? ¿Qué quiere para ese año? ¿Y qué pasó en el año de la que todo el mundo dijo conquista, el año de la victoria, el año de la multiplicación, el año del crecimiento 2019? Esta pandemia que vino. Nadie alineado a lo que... Porque Jesús dijo, yo oigo y según oigo, yo juzgo. Si Dios dice crisis, yo no veo a alguien que dice, mira, familia, vamos a vivir una crisis. Mire, cuando eso pase, tú vas a ver a Dios involucrado. Que venga el papá y diga, hijos, pero Dios no va a sostener en medio de esa. Porque todo el tiempo, abundancia, abundancia, sí. Pero a veces hay una crisis que es una abundancia. Porque la que sostuvo Elías después del arroyo de Querí fue una viuda, no fue un ganadero. Lo que falta ver qué es la voz de Dios para ti. Hay que revisar eso. ¿La conoces? ¿Conoces la voz de Dios? ¿Tú sabes que Dios es capaz de meterte en una crisis? Claro. Si conoces eso, ¿por qué miedo? Si Él tiene el control. Yo no hago nada. ¿Por qué se iba al monte aparte? A eso, a oír y para salir en el día a juzgar. Pedro, cállate, Jehová te reprenda.
Satanás, apártate de él. Jesús no estaba, será, no será. Él no está confundido. Ya él vino de oír al Padre. Tú te callas, ya yo escucho a Dios. Cállese. Porque hay gente experta en distorsionar la voz de Dios con otra cosa más bonita que lo que Dios te dijo. Y te sacan. El verso 37. Mira lo que le dijo a los fariseos ese día. El mismo día que dijo, yo hablo lo que yo oigo, le habló a los fariseos y le dijo, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ustedes. Ustedes tienen esa Torá en la mano. Así fue que le digo, pero ustedes nunca han oído la voz de él. Ustedes leen Isaías y lo gritan, pero ustedes nunca han oído la voz. Ni habéis visto su aspecto. No lo conocen. Le dijo a mi papá, usted no lo conoce. Así que ustedes no saben si él me envió porque ustedes no lo oyen a él. Ustedes no saben quién es de Dios y quién no, porque ustedes no lo oyen a él. Ustedes hablan de él, leen de él, estudian de él, aprenden de él, memorizan de él, se graban de él, se gradúan con él. Tienen credenciales aprobados de él, pero ustedes nunca, oh my God, nunca han oído su voz. Nunca. Yo me quiero imaginar a Jesús como un hijo tan confiado que conocía a su papá y dijo, y no quiero que ustedes me crean porque ustedes no lo oyen a él. ¿Y cómo van a oírme a mí que me envió? Él me envió. Le respondió cruelmente a los fariseos, los que tenían el rollo. Préstame una Biblia. Los que tenían el rollo. Una Biblia por ahí, rapidito. Así estaban ellos. Y con toda su Biblia le dijo, ustedes nunca han oído a Dios. Estaban así, leyendo en voz alta y le digo, ustedes nunca han oído a mi Padre. ¿Sabe qué es eso? Y ellos estaban defendiendo la sana doctrina. ¿Tú sabes cuando Pablo cambió? Cuando Pablo oyó la voz de él, yo soy Jesús. Y ahí Pedro dice, Pablo dijo, Saulo, Pablo, mi conciencia retornó, dijo Pablo. Y cuando Pablo oyó a él, y fue a Agripa, pregúntale a Agripa si no se iba a convertir más que cuando Pablo era fariseo. Porque Pablo sabía más Biblia que en ese momento, pero ahora no vino con Biblia, vino con la voz. Y la voz fue suficiente para romper todo el esquema y el sistema. Yo sé lo que le estoy hablando, muy convencido. Dios habla a los que buscan su voluntad. Gracias. Denle un aplauso a Jesús. Número 1, para Dios hablarte tienes que matar la distracción. Número 2, si Él oye tu voz, tú oyes su voz. Número 3, no hay voz si no hay voluntad de Dios. Oramos. Padre, gracias, porque esta enseñanza básica pero poderosa y determinante ha fluido en nuestro corazón para testimonio de que tú eres el Hijo de Dios. Señor, di esta enseñanza porque así lo pusiste en mi espíritu. Y si lo quieres así es porque quieres oído. Miren, abra su ojo un momento. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Alguien puede decirme por qué Dios nos creó? Diga algo, alguien, 2 personas aquí cerca. Alguien, ¿para qué? Para hacer su voluntad, para relacionarse. ¿Qué más? Dios nos creó para relacionarse con nosotros, para hacer su voluntad. O sea, entonces necesitaba relación para ser Dios. Ejemplo, no tan mala la respuesta, pero quiero desafiarle con algunas preguntas. Si tú dices, para su alabanza, para que le alabemos, estás diciendo que Él no es soberano. Porque si alguien necesita ser alimentado de algo para hacer, entonces pierde su eficacia de Dios. Significa que hay alguien por encima de Él. Póngase a pensar cuántos siglos, años, milenios, lo que usted quiera, Él estaba solo en su trono, sentado. Y no necesitó crear un hombre. Mi única conclusión por la cual no creó, porque le dio la gana. Esa es la mía. Ya no le aluda a nadie que tú para la alabanza, para que hable con nosotros. No, primero, porque le dio la gana. ¿Estamos de acuerdo?
le dio la gana. Porque si necesitaba compañía, lo hacía miles de años luz atrás y no lo hizo. Un buen día en Génesis 1, vamos a crear el hombre a nuestra imagen y semejanza. No para relacionarse, porque se relacionaba solo. Él es Dios. Si le hablara más atrás, las letras le adoraban, no necesitaba creación. La existencia le adoraba a Él. Él es Dios. Yo sé que suena raro porque tú eres humano y tú tienes vacío. Él no tiene vacío. Él es sempiterno, eterno, alfa y omega, infinito, inaccesible, todopoderoso, el Shaddai, la máxima expresión de todo el poder y toda la... No lo juzgues de tu corazón. Ay, yo estuviera solo aburrido. No, no. Tú eres hombre, Él es Dios. Él no necesita alimentarse. Si tú le dices gloria o no le dices gloria, Él sigue siendo Dios. ¿Ya entendió? Ahora bien, porque le dio su gana. Pero en la gana que le dio, lo hizo para comunión. Ahora dice, quiero que hablen conmigo. A Él le interesa que lo escuchemos y le interesa escucharnos. Y quiere que tú lo hagas desde un espíritu humilde y pobre, porque tu santidad no es nada para Él. Además, Él no sabe delante de Él que tu santidad, ¿qué santidad? Tú tienes pecado en la sangre. Eso no es nada para Él, eso es tu tradición aquí. Y hay que guardarse para Dios, y hay que ser santo, y hay que todo lo que usted quiera. ¿Me están escuchando? Pero defínelo desde el punto de vista, a los que antes llamó, los predestinó, y a los que predestinó, los santificó. ¿Qué sería eso para Dios? Mi conclusión es, en mi humilde opinión, hay personas marcadas por Dios, que van a estar en el carro y van a tener que orillarse y quebrarse y llorar, porque son santos. Y Él los santificó para Él. Él disfruta verte llorar. Lo único que tú puedes hacer, la abundancia más grande, la llenura más grande que pueda haber en ti, es tu bancarrota. Por eso cuando un soberbio viene a un culto y un prepotente se pone en adoración, si hay algo que tranquiliza el alma, ¿tú sabes qué es? Es la alabanza. Que Él dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Nunca escatimen la adoración y la alabanza como nada. Si ustedes están allá afuera tomándose un té mientras se está alabando a Dios, tú eres un irrespetuoso a Dios. Y escúcheme, llámate como tú quieras y sirve a Lata Moisés, ve el bien si te quiera. Usted a Dios jamás le va a agradar. Él nunca le va a hablar a un orgulloso, jamás. Definido por la palabra, nunca. Para hacer vivir el espíritu humilde, Isaías, y para vivificar el corazón quebrantado, y sea la gloria. Es las lágrimas. Líderes, miren, sean niños, vengan aquí, cómanse esa alfombra. Y ustedes me van a superar a mí, porque Jesús a los discípulos les dio un diseño de ser superior al maestro, y no en autoridad. En los depósitos ustedes harán mayores obras que las que yo hice. Pero le voy a hacer neto a muchos de ustedes. Me imitan la forma de predicar, me imitan como hago, quieren imitar todo. Si fuesen, pero no saben romperse. Con esa clave vamos a ser más que vencedores. No hay otra forma. No me diga que no. Además, todo el que entiende que no falla es más orgulloso todavía. Para el que mucho se le perdona, mucho ama. Esa es la persona más dura de alabar a Dios. Tienen que pasar crisis para que salga la verdadera alabanza. Por eso cuando tú estás en ese momento, tus palabras son más sinceras, porque esas palabras son lágrimas. Y Dios dice, wow, ahí te visita más. La quería ver así. Pedro necesitaba que lloraras, era muy tosco. Ahora puedo entrar contigo. No hay otra clave. Además, si tú quieres, quédate así y los tiempos te van a decir. Pero vamos a aprender a humillarnos a Dios. Someteos
al Señor bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará a su debido tiempo. Denle un aplauso al Señor.